Perlas del libro de Génesis. La experiencia angustiante vivida por Jacob previo al encuentro con su hermano Esaú, quien había jurado darle muerte, es tomado como referencia para el pueblo de Israel frente al cautiverio babilónico y para el remanente del tiempo del fin, que atravesarán por un tiempo de angustia cual nunca fue. Padre nuestro que estás en los cielos, te suplicamos, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra, que nos ayudes a entender y a rescatar las verdades que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Continuamos con la experiencia del reencuentro, del encuentro después de 20 años de Jacob y Esaú. En el capítulo 32, estudiado el día de ayer, vimos cómo es que Jacob hace todos los preparativos, hace todo lo que está a su alcance para preparar ese encuentro con Esaú, que él considera que va a ser violento. Por lo tanto, él trata de enviarle presentes para apaciguarlo. Pero también tenemos nosotros la búsqueda de parte de Jacob a Dios. Y Dios responde a su oración de una manera inusitada. Jacob tiene una pelea, una lucha con Dios, y Dios mismo le dice que ha vencido. Con esa bendición, ahora Jacob debe hacer frente a su hermano. Los problemas, estimados hermanos, se afrontan. Pueden pasar 1 año, 2 años o 20 años como este caso, pero los problemas hay que afrontarlos. Antes de ingresar al estudio de cada uno de los versículos, permítanme invitarles a que ustedes puedan ver y compartir los materiales que cada día comparto. Y recuerden que todos los estudios lo hago bajo el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Procuro, en lo posible, no ir más allá de lo que está escrito. ¿Qué materiales comparto? La lectura ilustrada del capítulo diario. Las perlas, este estudio versículo a versículo, sacando las enseñanzas. También hay una sección de los videos cortos o los reels. Cada video corto tiene temas completos acompañados de textos bíblicos. Y también en mi canal encontrarán muchas alabanzas. Compartan, ayúdenme a seguir llegando a más personas. El propósito es que la gente aprenda a no pensar más allá de lo que está escrito. Ingresemos a nuestro estudio. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. El día temido ahora estaba a las puertas. Estaba a la vista Esaú, no venía solo, venía con 400 hombres. ¿Qué pensamientos cruzaron por la mente de Jacob? Traten ustedes de imaginar. Pero los pensamientos deben haber sido de tal naturaleza que vio allí al hermano que venía a tomar venganza por el engaño sufrido hace más de 20 años. Y aquí permítanme rescatar una primera perla. Las ofensas, los pecados cometidos contra cualquiera de nuestros semejantes deben ser arreglados. Pueden pasar 1 año, 2 años, esas no se borran. ¿Qué dice la Biblia?
que cada uno de nuestros actos ha sido escrito en los libros. Y Apocalipsis 20 dice que el día en el cual cada uno va a ser juzgado, van a ser juzgados por lo que está escrito en los libros. ¿Y cómo se borra lo que está escrito en el libro? Con el perdón, con la sangre de Cristo. ¿Y qué sucede si yo no pido perdón? Hay quienes no arreglan cuentas, esperanzados en que el tiempo lo va a borrar. Posiblemente el tiempo haga que nosotros nos olvidemos, pero esas deudas quedan grabadas, quedan escritas allí. Cada pecado cometido, cada ofensa hecha debe ser solucionado, debe ser confesado. Los pecados, las ofensas deben ser arregladas. Uno debe pedir perdón por las ofensas hechas. Nada se borra con el tiempo en asuntos de salvación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, recuerden, Jacob ha sido bendecido por Dios. Dios le ha asegurado ya en más de una ocasión, desde la ocasión en la cual huía de Canaán, Dios le aseguró protegerle, cuidarle, hacerle volver con bien a su casa. Esto pudo haber relajado a Jacob, ¿verdad? Jacob pudo haber dicho, bueno, Señor, tú me has prometido defenderme, por lo tanto, arregla este problema. Como mencionábamos en nuestro estudio de ayer, todo lo que está a nuestro alcance hemos de hacer. Dios hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Jacob ve a los 400 hombres que venían con su hermano. Y entonces él, ¿qué hace? Se apresuró a repartir los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Se forman tres grupos divididos. No todos se van a presentar juntos. ¿Qué ideas tenía en la mente Jacob? No nos dice la Biblia. ¿Por qué hace esta separación de tres grupos? No nos dice. Y puso las siervas y los niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Tres grupos. ¿Por qué pone a las siervas y sus hijos adelante? ¿Por qué pone luego a Lea? ¿Por qué pone a Raquel? Alguno podría imaginar por el grado de estima, por el grado de amor que tenía para con cada una de las madres. Podría ser. Pero saben, él no manda a su familia al encuentro con Esaú. Él va primero a ese encuentro y él pasó delante de ellos. Él fue adelante. Eso hace el líder. El líder va adelante a encontrarse con el problema. Es el líder quien nos va a mostrar cuál es el camino a seguir. Es el líder quien nos va a mostrar por dónde ir. Y ahora él va adelante. Él va a afrontar las consecuencias de su pecado. Y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, aquel que había luchado con Dios y había vencido, como Dios mismo lo testiguó. Ahora está humillado ante su hermano. Cuanto más nos acerquemos nosotros a Dios, seremos más humildes, reconoceremos, seremos más conscientes de nuestras faltas, de nuestros pecados. Cuanto más suceda eso. Y está Él ahí. ¿Saben ustedes la angustia que habrá vivido Jacob en esos días o en esas horas? La angustia ha sido de tal naturaleza que Jeremías 37 dice, ese día será muy importante, no hay otro día igual. Leemos la versión Palabra de Dios para Todos. Un momento de angustia para Jacob, pero será librado de ella. La experiencia que vivió Jacob es tomado como referencia
para la experiencia angustiante que viviría el pueblo de Israel, sus descendientes, previo al cautiverio babilónico. Y también Daniel capítulo 12, 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que estén escritos en el libro. La experiencia de Jacob fue angustiante, pero fue de victoria. La experiencia de los descendientes de Jacob allí ante el poderío babilónico. Pasaron 70 años en el cautiverio, pero ellos retornaron. Y la experiencia del remanente del tiempo del fin será un tiempo de angustia cual nunca fue, pero saldrán vencedores. La promesa es que saldrán vencedores. Serán librados de ella. Y ahora está ahí Esaú, frente a su hermano Jacob. ¿Qué esperaba Jacob de Esaú? Está con un ejército. Irá a atacarlo. Él se ha postrado. Él no ha ido a hacerle frente. Él no ha ido a desafiarlo. Él va humilde. ¿Qué hace Esaú? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. La actitud de Esaú nos recuerda la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve donde su padre, vuelve al hogar del cual había salido y va haciendo planes. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que no soy digno de ser llamado su siervo. Y va allí rumiando las ideas que piensa decir. Y antes que dijera algo, el padre va a su encuentro, corre a su encuentro, lo abraza. Algo similar hace Esaú con Jacob. Corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. A la vista de su hermano gemelo, Esaú se dejó llevar por los sentimientos naturales de afecto fraternal, aun cuando hubiera podido quedar todavía algún rencor en el corazón de Esaú. Este habría sido vencido por la humildad de Jacob. Comprendiendo que no tenía nada que temer de Jacob, dio rienda suelta a la emoción natural de su corazón. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que en verdad sucede. ¿De qué manera obró Dios en el corazón de Esaú? ¿Nos puede ayudar a entender cómo obró Dios en el corazón de Esaú al recordar cómo obró Dios en el corazón de Labán? Labán también fue persiguiendo con un ejército a Jacob y Dios le dijo: no le hagas daño. La Biblia no nos dice nada sobre Esaú. Sí, Dios se le reveló, Dios le habló, o fue la obra del Espíritu Santo dentro de él como consecuencia de las súplicas, los ruegos de Jacob. Pero este encuentro se dio de una forma que Jacob no se imaginaba. Allí estaba su hermano, abrazándolo. Allí estaba su hermano, llorando con él. Habían pasado 20 años. Ahora las cuentas estaban saldadas. Presten atención a esta perla. Primero haz cuentas con Dios, luego con tu prójimo. O luego con Dios, primero con tu prójimo. Aquí Jacob primero hizo cuentas con él, con Dios, y luego con Esaú. Suplicó bendición, suplicó perdón, suplicó protección. Y ahora, bendecido, humilde fue ante Esaú. Humilde. Cuanto más un cristiano se acerca a Dios, será más humilde.
más humilde. No te vas a encontrar con un siervo fiel del Señor soberbio. Si hay uno que se precia de ser servidor del Señor y es soberbio, esa persona está lejos, está muy lejos. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Esaú pregunta por los niños. Había muchos niños. ¿Cuántos eran? 11 niños. Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Son los hijos que Dios me ha dado. Por lo que vamos a ver más adelante, Esaú también tuvo 12 hijos. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. El menor de todos era José. Tenía aproximadamente 6 años. ¿Habrá quedado grabado en la mente de José ese encuentro entre su padre y su tío? Tiempo después, José viviría una experiencia similar de reencuentro con sus hermanos. Aquí él presenció el reencuentro de su padre y su tío, y él viviría la experiencia de reencontrarse con sus hermanos que lo vendieron. ¿Mm? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que se reencuentran? Más de 20 años. Y eso lo vamos a ver con más detalles cuando llegue el momento. Ahí está la familia de Jacob. Allí está Esaú. Hay sonrisas. Los rostros son rostros felices. No hay sangre. El miedo se ha disipado. Recuerda que el miedo no te paralice, que el miedo te ayude a tomar mejores decisiones, decisiones más pensadas. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Aunque conocía muy bien el propósito de los grupos, Esaú pregunta, ¿por qué lo has hecho? Y la respuesta de Jacob es, para que sientas que yo vengo en son de paz, que estoy arrepentido, que quiero hacer las paces contigo, que quiero que las cosas se arreglen. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esaú también era rico, Jacob era rico. Dice, no hay necesidad, no tienes por qué darme nada. Pero Jacob le dijo, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Jacob dice que en el rostro de su hermano Esaú vio el rostro de Dios. ¿Y cómo fue ese rostro de Dios? Un hombre que fue corriendo a su encuentro, un hombre que fue a abrazarlo, un hombre que estuvo dispuesto a llorar con él. El amigable saludo de Esaú hacía recordar la promesa divina tan recientemente concedida a Jacob, y en el rostro de Esaú éste podía leer su bondadoso cumplimiento. Estas palabras de Jacob reflejan su profunda gratitud por la indudable presencia que le acompañó en su viaje. Feliz el hombre que reconoce que la providencia está a su lado día tras día, dice Job 33:26 y el Salmo 11:7. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. A Abraham, la gente del lugar le dijo, tú eres un príncipe de Dios. Registra esa perla. ¿Qué ven en ti las personas? ¿Ven en ti la imagen y semejanza de Dios?
ven en ti el reflejo de la gloria de Dios que ven en tu rostro. Piensa en ello. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Jacob insistió y él dice, Dios me ha bendecido mucho. Por favor, tómalo. Quiero compartir contigo las bendiciones del Señor. Compartamos las bendiciones que recibimos de Dios con los que menos tienen. Compartamos las bendiciones de Dios de tal manera que esas bendiciones también sean bendiciones para otras personas. Y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Jacob desestima la invitación de Esaú y los argumentos son válidos. No es lo mismo cabalgar con 400 hombres preparados para la guerra que con niños de 13 años hacia abajo. Y como él dice, las mismas ovejas recién paridas. El ritmo era lento, el caminar era lento. Esaú dio por sentado que Jacob seguiría inmediatamente hacia Hebrón, la morada de su padre Isaac, y propuso acompañarlo en su viaje, pero Jacob delicadamente declinó tanto esta oferta como la escolta después sugerida. Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Y así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. No hay necesidad. Nosotros avanzaremos a nuestro ritmo. Esa última era innecesaria, ese ofrecimiento de dejar gente con él. Ya habían recorrido y Dios lo estaba bendiciendo. Dios lo había guardado con bien de Labán y Dios lo había guardado con bien de Esaú. Ese día Esaú vuelve camino a Seir, y Seir era el lugar donde él acampó. Él se quedó allí y ese es el monte de Edom que posteriormente nosotros lo vamos a encontrar en reiteradas ocasiones. Los descendientes de Esaú son muchos, son también 12 tribus, pero sobre todo sobresale Edom. Y lamentablemente con el paso del tiempo, los edomitas se volvieron enemigos del pueblo de Dios. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Recuerden, Jacob estaba retornando, pero como que no tenía todavía definido hasta dónde debía llegar. Pero llega donde su padre sí llega. ¿Cuánto tiempo le llevó? No tenemos la fecha. Allí en Sucot levanta su primera tienda. Sucot significa cabañas o chozas hechas de varillas entrelazadas. Sucot en el valle del Jordán. Josué 12:37 fue más tarde dada a la tribu de Gad. Ha sido provisoriamente identificada con la colina de Der, cerca de la boca del río Yabok. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem,
por 100 monedas. Compra una parte del terreno, así como Abraham compró un terreno. ¿Y qué hace en ese lugar Jacob? Erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel. Levanta un altar a Dios. Al igual que Abraham, Jacob levanta su primer altar al entrar en la tierra de Canaán. Abraham se caracterizó por levantar altares. Y ahí lo levantó. ¿Y qué nombre le pone? El Elohe Israel. Se ha sugerido que este nombre significa dedicado al Dios de Israel, tomando las primeras dos letras del hebreo al, como la preposición a. Sin embargo, desde tiempos antiguos se lo ha interpretado: el poderoso Dios es el Dios de Israel. El Elohe Israel. El poderoso Dios es el Dios de Israel. Muchos sostienen que ese es el significado, y particularmente me gusta ese significado. El poderoso Dios de Israel. Él es el Dios. ¿Quién es el Dios a quien adoras? ¿Cuántas veces levantas tu altar? ¿Es cada día? ¿Una vez a la semana? Busca al Señor. Pon al Señor en primer lugar y Dios hará. Quizás tengas tú también que atravesar un tiempo de angustia cual nunca fue, como lo atravesó Jacob, pero la promesa de Dios es que de ella saldrás librado. Pero necesitas buscar a Dios. ¿Con qué perla te quedas? Particularmente me quedo con una. Las cuentas, las deudas, los pecados deben ser confesados, deben ser arreglados. Cada diferencia, cada ofensa debe ser confesada. No nos esperancemos en que el tiempo lo va a borrar. El tiempo no lo borra porque todo es registrado en el libro de Dios. Y para que sea borrado, debemos pedir perdón por ello. Es por eso que no debemos dejar pasar un día sin arreglar cuentas, sin estar a cuentas con el Señor, como dice Isaías 1:18. Que Dios te bendiga. Amén.